Muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes, profesor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Joseph Sánchez, Camilo López y Nicolás Román, la persona que les habla, y a continuación hablaremos de los tipos de modulación más avanzadas que hay en la actualidad, la cual es la FSK, PSK y la QAM. A continuación los dejo con mi compañero Camilo López, el cual es el encargado de presentarles la modulación FSK. Buenas tardes, con mi compañero Hijo yo les voy a presentar la modulación FSK o también conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia. Como pequeña introducción a esta modulación, ¿qué es la modulación por desplazamiento de frecuencia? Es una técnica de modulación que permite transmitir información digital en una señal portadora. Esta técnica es ampliamente utilizada en las aplicaciones de comunicaciones inalámbricas como la transmisión de datos y la telefonía móvil. Esta modulación está más centrada más que todo bajo el punto de vista digital. Se realiza no es más que hacer cambios de frecuencia de la señal portadora manteniendo constante la fase y la amplitud, como se logra ver en esta imagen. Se presenta la señal portadora y la señal moduladora que está bajo binarios, que ya lo voy a explicar más adelante, y acá la señal modulada, donde se presenta que se mantiene la señal portadora. ¿Cómo funciona? La transmisión de datos por desplazamiento de frecuencia es una forma de modulación digital de bajo rendimiento. Esta fórmula de modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación de frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos binarios, como lo dije ahorita, que se mantiene entre ceros y unos, que varía entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera continua. En este tipo de modulación, la señal portadora cambia para representar los unos y los ceros binarios. La frecuencia de la señal durante la duración del bit es constante y su valor depende de que si es de 0 o 1. La modulación FCK es poco sensible al ruido eléctrico, ya que el cambio de frecuencia es más fácil que alterar que un cambio de la amplitud de la señal. Además, el dispositivo receptor está buscando cambios específicos de frecuencia en una terminación de número de periodos. Y allí se pueden ignorar los picos que se presentan por cambios de voltaje. La modulación FCK está limitada por las capacidades físicas de la portadora. ¿Cómo se consigue esta señal? Para conseguir esta modulación se necesita una señal digital binaria de información como expresada en una función, con unos niveles de tensión de 0 a 1 y una anchura de bits A diferencia de la modulación ASK, se utilizan dos señales portadoras de alta frecuencia, ambas de amplitud de A voltios, pero con frecuencias diferentes, acá como lo vemos en esta función. Entonces, en esta función de la tensión, cuando vale 1 voltio, si la función de la tensión es 1 voltio, es un 1 lógico, si la función de la tensión es 0 voltios, es un 0 lógico. Como se logra ver acá en esta imagen, en la figura A estamos presentando una señal binaria de información, que así es como se leen como 1 voltio, una tensión baja, esos son 0 voltios. Y abajo ya la señal modulada por FSK, que el modulador FSK trabaja de la siguiente manera. Cuando la función es 0 voltios, la señal analógica de salida tiene valor de A coseno de 0 voltios. En cambio, si es 1 voltio, la señal de salida moduladora, como por consiguiente, esta señal de salida corresponde con la señal modulada FSK. Este es un modulador FSK de los más sencillos como de explicar o de entender. Hay dos formas de desmodular una señal FSK. Entonces les voy a presentar los dos. La primera es la modulación por detección síncrona. ¿Qué es lo que se lleva de paso a paso? El primer paso es la sincronización de fase y frecuencia. Antes de comenzar la emulación sincrónica es necesario sincronizar el oscilador local con la frecuencia central de la señal modulada. Esto se logra ajustando el oscilador local para que en esta fase y en frecuencia con la portadora de la señal FSK. La portadora es la frecuencia central alrededor de la cual se realiza el desplazamiento de frecuencia para representar los bits de datos. Luego sigue el mixing o la mezcla. La mezcla eh, se multiplicativamente con la señal de oscilador local. Esta operación se puede realizar multiplicando las dos señales en un mezclador o multiplicador. La señal resultante contiene componentes de frecuencia que son la suma y la diferencia de las frecuencias de las señales originales. Luego se pasa por un filtro de banda. Después de la mezcla se utiliza un filtro de banda para eliminar los componentes no deseados. Este filtro está sintonizado a la diferencia de frecuencia entre la señal oscilador local y la frecuencia de las señales moduladas. Como resultado se obtiene una señal filtrada que representa los cambios de la frecuencia de la señal FSK original. Y por último, la detección de su umbral. La señal filtrada se pasa a un detector de umbral en el caso de FSK, donde se utilizan dos frecuencias para representar los bits 0 y 1. Se establece un umbral de detección en el centro entre las dos frecuencias. Si la frecuencia de la señal filtrada es mayor que la del umbral, se interpreta como un bit, o sea, un 1. Si es menor que el umbral, se interpreta como un bit 0. Este es un desmodulador por detección síncrona. Así es más o menos cómo funciona.
Y la otra forma de modular es por detección de la envolvente. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esta? Es la recepción de la señal modulada. La FSK modulada es recibida por el receptor y luego se somete a un proceso de rectificación. La rectificación convierte la señal de FSK en una forma de onda que tiene todas las partes negativas eliminadas, dejando solo las partes positivas de las ondas. Luego se hace un filtrado de baja frecuencia. La señal rectificada, que ahora tiene forma de onda de envolvente, pasa a través de un filtro de baja frecuencia. Este filtro se utiliza para eliminar las componentes de alta frecuencia que se introducen durante el proceso de modulación. La señal rectificada contiene frecuencias tanto bajas como altas, y el filtro de baja frecuencia ayuda a eliminar los componentes de la alta frecuencia, dejando solo la envolvente de la señal. Luego se hace una detección de la envolvente. La señal filtrada, que representa la envolvente de la señal FSK modulada, se utiliza como la señal de salida del proceso de detección de envolvente. Esta señal representa directamente la forma de onda que la señal de información original, en forma de cambios en la amplitud de la envolvente en lugar de cambios en la frecuencia como en la señal FSK original. Y por último, su detección del umbral, que para convertir esta señal envolvente en bits de datos discretos se aplica un umbral de detección. Si la amplitud de la envolvente supera cierto umbral, se interpreta con un bit, y si no, es un cero, más o menos parecido o bueno, igual que el anterior. Y este es un desmodulador, de detector envolvente, que también se utilizan para desmodular los AMs. Luego, las aplicaciones de FSK. Tenemos que se utiliza más que todo en comunicaciones inalámbricas, como lo son los Bluetooth, sistemas de radiofrecuencia y comunicaciones por línea telefónica y sistemas de seguridad, en los cuales pues también se aplican alarmas de seguridad y controles de acceso. Y por último, en la identificación por radiofrecuencia. Eso sería más o menos lo que es una modulación SFSK, y pues ya los dejo con mi compañero que va a presentar la siguiente. Bueno, muy buenas a todos, compañeros y profesores. En este tiempo les voy a presentar la modulación por desplazamiento mediante la fase. Entonces, les voy a presentar la pantalla. Entonces, la modulación por desplazamiento de fase. Tenemos qué es la modulación por desplazamiento de fase, también llamada PSK. La modulación por desplazamiento de fase o PSK es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase portadora entre un número de valores discretos. Esta modulación es de una señal que va mediante datos y es digital. Entonces podemos ver acá una imagen sobre la señal. Tenemos la señal portadora y la señal moduladora, que esta se basa más que todo en binarios, uno y ceros. Y por último tenemos la señal como final, que sería la señal modulada. ¿Qué tipos de modulación PSK se encuentran en estas modulaciones? Pues tenemos que la PSK convencional, bueno, esta se basa en que se refiere a que la señal portadora, sin modelar, es decir, que no tiene en cuenta los desplazamientos de la fase. Y acá la imagen. También tenemos la PSK diferencial, que es el contrario de las modulaciones convencionales. Esta no necesita recuperar la señal portadora para realizar una desmodulación, pero es diferencial puesto que la información no está contenida en la fase absoluta, sino en las transacciones que se encuentran en esa misma señal. Es decir, que se consideran las diferencias entre un salto de fase y el anterior. Y aquí podemos ver un ejemplo de ellas. Tenemos que la señal final tiene portadora con una fase de 180 grados y después termina con una señal portadora de fase con 0 grados. También tenemos la modulación por desplazamiento de fase binario. Esta es la transmisión de fase binaria, también llamada PSK. Son posibles dos fases de salida, pero una sola frecuencia portadora. Esto hace ilusión a que una fase que tiene salida representa un lógico y la otra un cero lógico, que les decía anterior, está basada en binarios. Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase portadora de salida se desplaza entre dos ángulos, que están en 180 grados fuera de la base. Como podemos ver en la imagen, tenemos datos binarios, unos ceros o unos, y la fase modular va en base a 180 grados. Entonces tenemos un 180 grados, 0 grados y así sucesivamente. Acá podemos ver un ejemplo más detallado de cómo funciona esta fase. Es que la entrada es codificada y la salida de la BPSK, que es el cambio de fase cuando el estado binario cambia y es cuando la señal va cambiando de dirección de positivo a negativo. Entonces, eso es un cambio de estado de binario. Tenemos los diagramas de bloques de esa fase, que es una entrada de datos binarios que pasa por un modulador balanceado.
pero que este también va acompañado de un oscilador de la portadora de la referencia. Pero este también pasa por un filtro basado en bandas, que esto es lo que hace el transmisor. El receptor, ¿qué es lo que hace? Entrada de esta fase va acompañada de una función trigonométrica, pero también hace la recuperación coherente de la señal portadora, que llega al modulador balanceado y termina con la salida de datos binarios. Tenemos otro tipo que es la modulación de desplazamiento de fase cuaternaria. Es otra forma de modulación digital que es angular de amplitud constante, a la que se le llama QPSK. Son posibles cuatro fases de salida diferentes, pero una sola frecuencia en la portadora. Debido a que hay cuatro fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de entrada, ya que la entrada digital a un modulador de QPSK es una señal binaria. La PSK también es la fase portadora, es cambiada entre cuatro posiciones separadas de 90 grados entre ellas. Y normalmente se usan los valores de grados de 45, 135, 225 y 335 grados. Y acá podemos ver un ejemplo. Tenemos la entrada en bits, que son unos y ceros, y la fase de salida QPSK, que aquí ya se manejan los grados que mencioné anteriormente. Los diagramas de bloques QPSK, que este es como el del receptor y el transmisor y receptor, el modulador y el desmodulador. También tenemos el PSK de 8 fases. El PSK de 8 fases, o también se le menciona 8 PSK, es una técnica para codificar en donde M es igual a 8 con un modulador de 8 PSK. Hay posibles fases de salida, pero para codificar esas 8 fases diferentes, los bits deben estar considerados en tres grupos, llamados tribits. O sea, 2 y 3 son igual a 8. Acá podemos ver una de las imágenes que puede representar esta fase. Los diagramas de bloques, tenemos el modulador y el desmodulador. Y otra función es el PSK de 16 fases, también llamado 16 PSK. Es una técnica de codificación en donde la modulación es igual a 16 y hay 16 fases de salida posibles. Un modulador de PSK actúa como datos que están entrando en grupos de 4 bits. O sea, 2 o 4 grupos son iguales a 16. Esto se les llama por lo general quad bits o bits en cuadratura. La base de salida no cambia y hasta que 4 bits no han sido introducidos al modulador. Acá entonces tenemos los códigos de bits y la fase que representa esos bits. También tenemos la modulación por desplazamiento diferencial de base. Es una forma de modulación digital donde la información binaria de la entrada está compuesta en la diferencia entre la fase de dos elementos sucesivos de señalización, no en la fase absoluta. En los sistemas de PSK, que es como se le llama también sus siglas a esta fase, es el flujo digital de entrada es codificado de forma diferencial y luego es modulado mediante la PSK binaria. ¿Cómo funciona el modulador de esta fase? El flujo de datos entra y llega a un circuito lógico, que en la figura se representa mediante una compuerta XNOR, donde se compara con el bit que ha salido de ella. Y se introduce una señal moduladora balanceada donde se introduce esa señal portadora. Entonces acá vemos que los datos de entrada en forma binaria y tiene una salida por la compuerta XNOR. Y la fase de salida que es mediante 180 grados o sea, el receptor. La señal recibida llega al receptor tanto en forma directa como a través de un circuito. Esta sufre un retardo de un tiempo de un bit y las señales se introducen desde el desmodulador sincrónico o multiplicador a la señal resultante a través de un filtro bajo. Entonces acá tenemos que la señal de entrada binaria y la señal de salida analógica del DBPSK. Tenemos los diagramas de bloques, que el modulador, como se presenta en esta gráfica, y el desmodulador. Y las aplicaciones de modulación que se usa PSK, las más comunes son los protocolos LAN, que son inalámbricas, y el Bluetooth y el RIC. Y ya eso sería todo en esta diapositiva. Bueno, y ya finalmente Nicolás Román va a exponer acerca de la modulación QAM.
Bueno, principalmente, ¿qué es la modulación QAM? QAM hace referencia a las siglas de su nombre en inglés, Quadrature Amplitude Modulation, que en español sería modulación de amplitud en cuadratura. Es una técnica de modulación avanzada que permite que los operadores transmitir más bits en una misma cantidad de tiempo. Pero bueno, ya estamos hablando acerca de la modulación, de los tipos de la modulación, la de amplitud, entre otras. Pero ¿qué es cuadratura? Es cuando se combinan dos componentes de una señal portadora y están desplazados en una fase de 90 grados del uno del otro. Es decir, cuando uno se mezcla con el otro y están separados a 90 grados del uno del otro, lo cual va a formar, como lo podemos observar acá, unos pequeños círculos en la parte de acá. Bueno, la modulación QAM combina la modulación de amplitud con la modulación de fase. Acá la modulación de amplitud es muy común que solo se necesitan ceros y unos en ciertas interferencias donde la onda pasa de estar modulada a estar en un estado neutro que sería cero. Si está modulada es uno, si está en estado neutro es cero. Y la modulación de fase, que es el cero, es cuando lleva un ritmo continuo y en un punto este cambia a 90 grados y así sucesivamente. En la modulación en cuadratura, como lo podemos observar en la parte, varía, digamos, acerca de su amplitud y su fase. Pero ¿qué es la amplitud? La amplitud se refiere a la altura de la onda. Como podemos verla acá en este gráfico, esta es la amplitud, la altura de la onda, o sea, hasta su máximo, hasta su tope. Y la fase se refiere al desplazamiento de la onda sobre el tiempo, como lo podemos observar en este pedacito de acá. El esquema QAM funciona como un multiplexor, como lo vimos en las clases pasadas, en la cual una señal analógica transmita información digital cambiando la amplitud de las señales. Acá podemos observar cómo los datos digitales, que en este caso sería la señal analógica, es por números binarios, ceros y unos. Y acá la onda portadora de radiofrecuencia. ¿Qué es la onda portadora? La onda portadora es la onda que se modifica para ser modulada. Entonces, acá los dos ingresan como un multiplexor, ingresan dos entradas y sale una salida. En el modulador QAM se varía la amplitud y la fase dependiendo pues la necesidad que tengamos. Y ya con la señal modulada, esta sería como la señal QAM, la cual combina, como anteriormente lo dije, amplitud en cierto punto es neutra, pero también la de fase que da un giro de 90 grados. Los símbolos. Bueno, principalmente los símbolos pues son los números binarios ceros y unos de nuestra computadora máquina, en este caso de nuestro computador, y la longitud del símbolo determina la profundidad de modulación QAM y el número máximo de los símbolos. Acá podemos verlo. Si solo tiene dos símbolos, va a ser QPSK. Si tiene cuatro símbolos, va a ser 16 QAM. Y si tiene seis símbolos, va a ser 64 QAM. A continuación, pues les mostraré un poco más acerca de esto. Estos símbolos se pueden modular en el diagrama de constelación. ¿Qué es el diagrama de constelación? Es la representación en el plano complejo como astrono de los estados del símbolo en términos de amplitud y de fase, la cual pues es la modulación QAM. Acá podemos ver en este primer gráfico, el cual estoy señalando, que en la modulación QAM, en el BPSK, hay dos símbolos y cada símbolo debe ser de un bit. Acá podemos verlo, está en cada hemisferio, en el cuadrante 1 y en el cuadrante número 2. En el siguiente es el QPSK, que el cual tenemos cuatro símbolos, lo cual podemos observar en la parte de acá, y cada símbolo tiene que tener de a 2 bits, es decir, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y viceversa. Ya en el siguiente ya van aumentando los QAM y acá en el tercer diagrama podemos observar los 16 QAM, es decir, que en cada hemisferio va a estar 4 bits. Acá podemos ver 4 bits, 4 bits. Es decir, que en cada uno de estos punticos que vemos acá, en cada una de esta constelación, por decirlo así, van a estar la combinación de números binarios 0000, es decir, de cada 4 bits, y así sucesivamente. En la de 64 QAM vamos a tener 64, es decir, que vamos a tener 18 bits
en cada hemisferio y cada puntico, cada constelación está conformada por 6 bits. Y en la de 256 QAM vamos a tener pues muchísimo más constelaciones y cada constelación está conformada por 8 bits. Cada bit es un 0 o un 1, es decir, que en el primer bit es 0, 1, en el 2 es 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente. Acá podemos ver un ejemplo muy claro acerca de el 16 QAM, las cuales son las posibles combinaciones de 64 QAM, las cuales son las posibles combinaciones de 6 bits, y la de 256 QAMs, las cuales son combinaciones de 8 bits. Acá como lo podemos ver en las gráficas presentes. La interferencia del ruido, como ya sabemos, al momento de enviar un dato, pues el ruido siempre va a estar presente. Esto quiere decir que entre la posición ideal del símbolo, cuando yo envío un dato en QAM, va a estar siempre muy presente la interferencia del ruido. ¿Cómo se ve? El nivel de ruido aceptable. Es decir, si vamos a utilizar una de 16 QAM o de PSK, pues tenemos que tener presentes cuántos bits pueden estar en la gráfica en cada hemisferio. Acá, por ejemplo, podemos ver que el número A está presente y todos alrededor eso hace ruido. ¿Por qué? Porque están en la posición incorrecta y no están en la posición ideal del símbolo. Y así sucesivamente en cada uno de los hemisferios, de cada uno de los cuadrantes de nuestro plano cartesiano. La interferencia del ruido se identifica por la intersección que hay, es decir, nosotros podemos colocar un círculo en cada hemisferio, en cada cuadrante, y la intersección que haya entre los dos o que exista, pues va a ser ruido. Entonces, por ejemplo, acá, estos datos son del punto A, pero están haciendo interferencia de ruido en el punto B y en el punto C, como lo podemos ver en esta parte de acá. En conclusión de esto al tema del ruido, entre más alta sea la tasa de MCS, es igual a un CNR requerido muchísimo más alto. Por ejemplo, entre más pequeños sean los bits, pues mayor va a ser la tolerancia al ruido, como lo podemos ver acá. Entonces, la distancia del símbolo también tiene mucho que ver, porque entre mayor distancia exista entre dos puntos, pues va a ser mayor la posibilidad de que haya o exista una interferencia. Y a menor tolerancia al ruido, podemos ver acá que es en menor espacio, es decir, la distancia del símbolo entre más corta va a ser muchísimo mejor porque no va a tener mucho espacio para que se produzca un ruido. En la regla triple 800.11 AC del canal de con 20 milihercios podemos observar la tolerancia al ruido. Esta regla es de la asociación IEEE y, por ejemplo, entre más sea el espacio, es decir, entre menos sean los bits en la cuadrícula, pues más va a haber ruido. Acá, por ejemplo, podemos ver el QPSK, que solo tiene 4 puntos, es decir, que es muy tolerante al ruido. Ya un término medio, pues es de 16 QAM, la cual, pues el espacio entre punticos, entre constelaciones, pues va a ser mucho menor, es decir, va a ser menos intolerante al ruido. Y pues ya de 64 a 256 es más factible y más, digamos, como de mejor utilidad para transmitir los datos en esto. Y en donde se ve todo lo que acabé de decir, principalmente se ven las redes de telecomunicaciones para transmitir voz y datos. Lo podemos ver acá como en una conexión local y también en las redes DSL y cables de la transmisión de los datos. Es decir, que es muchísimo más factible transmitir datos por esta modulación debido a la fibra óptica porque su velocidad de transmisión va a ser más rápida y segura, teniendo en cuenta los espacios de cada una. Nuestras diapositivas las hicimos con Shield 2 y eso ha sido todo por esta pequeña presentación. Espero les haya quedado todo súper claro. Si tienen alguna duda, es momento de que la hagan. Pueden levantar la mano. Y pues nada, no siendo más, mil y mil gracias por su atención prestada. A continuación vamos a realizar alguno de los juegos, el cual creamos con todos mis compañeros, con mis dos compañeros, y ya les vamos a compartir el link y les vamos a dar su respectiva información. Muchísimas gracias por la atención prestada.